Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Hablaremos del modelo crítico en América Latina. Este proyecto es gracias al curso de teoría curricular que es enseñado por la docente Isabel Ramos Pérez. Esperamos que lo disfruten. Antecedentes. La pedagogía crítica es precursor de la escuela nueva. Este es un movimiento pedagógico surgido a finales del siglo XIX. Al igual que la pedagogía crítica, esta se opone a los lineamientos que ofrece la educación tradicional. Principalmente criticaba el papel del profesor, la falta de interactividad, el formalismo, el memorismo, la competencia entre el alumnado y sobre todo el autoritarismo del maestro. Proponía asimismo a un alumnado activo, que pudiese trabajar dentro del aula sus propios intereses como un ser humano libre. Algunos autores consideran esta corriente como el eslabón primigenio sobre la cual se cimenta la pedagogía crítica. Influencia. La Escuela de Frankfurt. Estuvieron interesados principalmente en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista. Desarrollaron asimismo la teoría crítica, la cual influenciaría también posteriormente al pensamiento propuesto por Freire en el contexto de América Latina. Entre sus principales características tenemos crítica al positivismo, ya que afirma la existencia de un solo método científico fiable, lo cual excluye otras formas de construir el conocimiento y la propia capacidad de todo ser humano para hacerlo. Subraya la importancia de la conciencia y la subjetividad en el proceso de aprendizaje y autoformación del estudiante, como una forma de autoconocimiento apuntando hacia la reflexividad de aquello que rodea al ser. Resalta la importancia de la conciencia histórica como componente fundamental del pensamiento crítico, y esto es debido a que la transformación no puede estar separada de la realidad social. Autores representativos. Los grandes pensadores y escritores de los últimos tiempos nos han dejado sus ideas y pensamientos para el desarrollo de la educación. Destacamos especialmente a Walter Peñalosa Ramella, quien nació en Lima el 7 de diciembre de 1920. Es uno de los peruanos más ilustres del siglo XX. Fue rector de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, además de ser un insigne maestro y educador en otras universidades peruanas y de Venezuela. Se graduó de bachiller en filosofía en 1943 y posteriormente se graduó de doctor en filosofía. Es una de las personalidades más brillantes de la intelectualidad peruana. Tuvo éxitos en la aplicación de una nueva metodología para la enseñanza del castellano, donde el alumno se convirtió en el protagonista de su propia enseñanza y la asignatura dejó de centrarse en el aprendizaje de la gramática para ceder paso al desarrollo de la expresión oral, lectura y escritura. Trabajando como profesor en 1944, observó que la pedagogía era deficiente, ya que el alumnado se le preparaba para los exámenes y no para saber. Así que se convirtió en un constructor de ideas, un organizador del pensamiento, un cultivador de la ciencia y maestro del coraje y la verdad. Y no nos olvidemos de Paulo Reglus Nevers Freire, conocido solo como Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Brasil. Después de recibir infinidad de reconocimientos, plasma sus ideas en varios libros y estas ideas educativas de Paulo quedaron en los ensayos que publicó. En 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización de adultos que durante los años 60 trataría de llevar a la práctica en el noroeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. Con la ayuda del obispo Helder Câmara, promovió en 1961 el movimiento de educación de base, a la vez que desarrollaba su metodología educativa. Inició su labor como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. De 1969 a 1979 vivió en Cambridge, dando clases como profesor invitado. Enseguida se mudó a Ginebra para ser consultor especial del Departamento de Educación del Consejo Mundial de Iglesias, a cuyo servicio peregrinó por África, Asia, Oceanía y América. Entre sus ensayos destacan La educación como práctica de la libertad, que fue escrito en 1967, La pedagogía del deprimido, que fue en 1969, y Educación y Cambio, en 1976. El día 2 de mayo de 1997 fallece de un infarto al miocardio. Concepto. Para Paulo Freire, la pedagogía crítica nace como una respuesta a la educación tradicional, la cual es conservadora y protege los intereses de las clases dominantes. La pedagogía crítica es una corriente pedagógica que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias
además del contenido que se le imparte, a fin de crear un entorno de aprendizaje en base a su criterio e intereses. Busca de esta manera desarrollar el pensamiento crítico del estudiante. Además, revisa las estructuras sociales a fin de propiciar en las personas su reconocimiento y participación en la sociedad de manera activa y equitativa. Características de la pedagogía crítica. 1. Interés en cambiar el sistema educativo tradicional, el cual oprime y beneficia a la burguesía. 2. Plantea en los individuos interrogarse acerca de las prácticas sociales en las que participan. 3. Busca incentivar el análisis de lo que se estudia, a fin de crear autoconciencia. 4. Direccionar el método de enseñanza partiendo desde una base reflexiva, para así forjar conocimientos significativos. 5. Propicia los cambios sociales mediante el cuestionamiento de los procesos políticos. Está encaminado a la transformación social en beneficio de los más débiles. Bueno, ahora vamos a ver algunos elementos curriculares que podemos encontrar en el modelo crítico. Podemos encontrar la metodología, la intencionalidad, la evaluación, competencias, objetivos y contenidos. En la metodología, el elemento central será la reflexión, la resignación y la transformación de la práctica educativa. Esta es el punto de partida y de llegada del proceso de formación. A lo largo del proceso se recuperan los conocimientos y algunas experiencias relacionadas con las diferentes temáticas y problemáticas que se van a abordar. Un elemento metodológico central es la articulación práctica, teórica, práctica. También se busca que la metodología sea creativa, que se utilicen diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje para así promover el aprendizaje significativo a través de autografías, entrevistas, juego de roles, estudio de casos, análisis de tendencia, etc. Así como también incluir el componente lúdico. También está considerada la inclusión de recursos virtuales. Tenemos también la intencionalidad. En este paradigma, en este modelo crítico, el sujeto asume ciertas responsabilidades como la concienciación del esfuerzo personal y la capacidad de autocrítica, también la constante comparación o la colaboración, la intervención activa en los diferentes procesos, la permanente búsqueda de explicaciones, la visión del pensamiento divergente. También tenemos la evaluación. La evaluación será diagnóstica, continua y final. Es acorde con la orientación y las características del programa, que se busca evaluar los aprendizajes que se van construyendo en torno a la apropiación de nuevos referentes contextuales, teóricos, metodológicos, actitudinales y valorales, que se van a demostrar en el enriquecimiento y la mejora de la práctica de las educadoras y educadores. Tenemos algunos ejes para evaluar el desarrollo en este programa y proceso de formación, como son el logro de aprendizajes esperados, la pertinencia de los materiales para abordar las temáticas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el desempeño de cada integrante del grupo, también incluir el coordinador o facilitador. Se sugieren la autoevaluación y la ecoevaluación, que es la evaluación que se hace el grupo de su desempeño, y la heteroevaluación, la evaluación de una persona sobre los aprendizajes de otra persona, es decir, la evaluación del facilitador o de otro participante. También tenemos ciertas competencias, que es la competencia para el discernimiento moral y las competencias para convivir y comprender. En esta competencia para convivir y aprender se va más que nada a ver los valores. También tenemos los contenidos. Vamos a tener el carácter científico, el tecnológico, el técnico, el sociohumanista, ético y estético. Seguimos con los objetivos. Los objetivos vamos a encontrar los valores que tanto como el docente y el estudiante van a desarrollar durante este modelo crítico. También vamos a encontrar el respeto a los derechos fundamentales, algunas teorías y también principios. Conceptos de enseñanza y aprendizaje. Primero veremos los conceptos básicos de ambos. Enseñanza. Se define como un proceso que reúne las experiencias o influencias personales y ambientales para adquirir, enriquecer o modificar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, comportamientos o visiones del mundo. Aprendizaje. Nos dice que es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. A continuación tendremos algunos conceptos específicos de la enseñanza y aprendizaje. Cognitivismo. Concibe el aprendizaje en función de la información, experiencias, actitudes e ideas de una persona, es decir, ve el aprendizaje como un cambio permanente de los conocimientos,
debido a la constante reorganización de las ideas. Considera como objetivos prioritarios de la escuela aprender a aprender y enseñar a pensar. Conectivismo. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. El objetivo de todas las actividades de aprendizaje conectivista es el conocimiento preciso y actualizado. Enfatiza el rol social y contexto cultural en la experiencia de aprendizaje. El aprendizaje viene a ser un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están necesariamente bajo el control del individuo. El conectivismo, en él, no existe un concepto real de transferencia de conocimiento, de creación del conocimiento o construcción del conocimiento. Por el contrario, las actividades que realizamos en las prácticas con el fin de aprender son más sobre el crecimiento o el desarrollo de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Asimismo, está la toma de decisiones, que también es un proceso de aprendizaje. La elección de qué aprender y el significado de la información entrante se ve a través de la lente de una realidad cambiante. Si bien existe una respuesta correcta ahora mismo, mañana podrá ser incorrecta debido a las alteraciones de la información que afectan a la decisión. Constructivismo. La idea principal de esta teoría, en base al aprendizaje, se construye. La mente de las personas adquiere nuevos conocimientos tomando como base las enseñanzas anteriores adquiridas. En el constructivismo son los mismos alumnos quienes construyen conocimientos por sí mismos, es decir, es un aprendizaje activo. El estudiante selecciona y transforma la información, construye hipótesis y toma decisiones. Cada individuo, según su propio ritmo, construye significados a medida que va aprendiendo, haciendo propia la información recibida. Cada persona aprende de diversas maneras, lo cual requiere de estrategias de enseñanza metodológicas específicas que estimulen potencialidades, optimicen recursos y que propicien al alumno confianza en sus propias habilidades para comunicarse y aprender a aprender. Forma de concebir del docente. 1. Brinda situaciones de acuerdo al entorno que generan motivación e interés. El docente tiene que ser una persona realista. Es por ello que al momento de brindar u ofrecer dichas situaciones, estas tienen que tener una visión real de acuerdo al contexto o entorno en donde el estudiante se encuentra. 2. Ayuda encontrando intereses y talentos. El docente va a intervenir también en los aprendizajes del estudiante partiendo de su contexto. Este a su vez hace que el estudiante se afiance y potencie sus propias habilidades. 3. El docente tiene que ser una persona reflexiva. Es por ello que a través de reflexiones es quien va a orientar a que los alumnos construyan sus propios conocimientos. 4. Promueve la persistencia, la exploración de alternativas y la mejora continua. El docente se va a volver un fortalecedor, pero un fortalecedor en las dificultades en las que el alumno a veces puede presentar. 5. Anima y estimula en el pensamiento y en la creación de conocimientos. Y 6. Retroalimentación efectiva sobre sus procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que el docente va a realizar la atención al estudiante de una manera eficiente, adecuada, oportuna y significativa. Ahora tenemos la forma de concebir del estudiante. 1. Explora su conocimiento de una manera activa. Esta exploración y construcción de conocimientos lo van a hacer a través de orientaciones que van a ser mediadas por el propio docente. 2. Promueve el diálogo y entra en interacción con otras, por lo que podemos ver que la comunicación también va a tener un papel importante y a su vez va a ser un medio para aprender. 3. Se enriquecen a través del intercambio de ideas y la cooperación con los demás. Aquí podemos ver cuán importante es también el aprendizaje colaborativo, ya que el estudiante no solamente va a formar o construir su conocimiento de acuerdo a ideas o pensamientos que él tiene, sino lo va a hacer a través de las ideas y conocimientos que tienen sus compañeros. 4. Aprende por cuenta propia. El alumno debe de tener interés por aprender, como también ser curioso. Es por ello que debe ser capaz de tener un aprendizaje independiente. 5. Revolucionario. El alumno tiene que estar en constante búsqueda de cambios, pero estos cambios tienen que favorecer la mejora de su situación como la de su entorno. 6. Se evalúan y coevalúan. El alumno va a evaluarse a sí mismo, como también va a evaluar a sus compañeros. Esta evaluación tiene que ser en un ambiente de respeto, como también en una confianza mutua entre ellos. Apreciación crítica. Se busca el reconocimiento del sujeto como agente de cambio social,
el educando como ser activo, reflexivo y crítico. También nos propone la pedagogía liberadora, donde se busca acabar con la educación vertical y opresora, y nos ofrecen una nueva oportunidad de empoderamiento y liberación, como Freire lo propone en sus obras. Freire fue el eje fundamental de esta teoría. Significó muchas décadas dedicadas a la formación de sujetos y la recuperación de la dimensión teórico-práctica del verdadero poder del pueblo. Freire, en su libro Pedagogía del oprimido, nos señala que la educación subyuga a los educandos, siendo estos sujetos pasivos y víctimas de la educación bancaria, donde solo se beneficia la burguesía y organismos de poder. Aquí presentamos las referencias bibliográficas